Bueno, ya estamos. Como dice el título, hoy quiero contarles de la vez que me gasté $3,000 en una formación que, es realmente una consultora de negocios. Y sí, básicamente invertí esos $3,000. A ver, la historia de eso empieza hace año y medio, me parece, que fue cuando yo invertí la primera vez, que fueron 2,500, si no estoy mal. Bueno, prácticamente $3,000 con intereses y todo. Y me tardé como 2 años, el año y medio que fue, me lo tardé en pagarla. Y eso que yo la diferí para 24 meses. Entonces me salió bastante costosa. Ahora, en esa primera vez que yo invertí en Club de Negocios, me acuerdo que se llamaba, que era asimismo una consultora que tenía una parte pregrabada con todos los módulos con los cuales tú podías crear tu agencia, crear tu negocio en sí, y tenía después una consultoría que era en clases. Entonces tú te podías conectar todos los días a estas clases, que era una sesión en las que estabas en un Zoom junto con, ponle tú que unas 10 a 15 personas máximo, y podías ir haciendo tus consultas bien puntuales sobre el tema que quisieras. Ahí habían expertos en anuncios, expertos en operaciones de negocio, expertos en marketing, expertos en ventas, y este último, que era el profesor de ventas, Agus Rondi, yo recuerdo que las clases de él eran particularmente útiles. O sea, tenía accionables, eran prácticas, como que resoné bastante con prácticamente todo lo que tiene que ver con el mundo de las ventas, el mundo comercial, etc. Y nada, de toda la formación me llevé bastante valor de todo. Intenté hacer mi agencia por ese tiempo. Me puse un nicho súper complicado que era odontólogos. Bueno, ningún nicho, todos los nichos son complicados más bien para la agencia. Pero era complicado especialmente porque yo no tenía conocimientos tantos previos sobre el mundo de los odontólogos y también no sabía cuestiones de prospección. Entonces estaba muy verde todavía, no tenía equipo, iba a delegar todo el servicio una vez me pagara el profesional y no tenía experiencia en ventas. Al menos no tanta. Entonces ahí fui adquiriendo, como que conectándome a las clases. Tú podías preguntar lo que tú quieras en cada clase, ¿no? Pero la cuestión era que yo no pude aprovecharlo bien. Empecé prospectando muy mal y los meses se pasaban, y a pesar de que fueron 6 meses, malgasté por lo menos los primeros 3 haciendo las cosas muy mal sin saber que las estaba haciendo mal. Y haciendo las preguntas equivocadas. Entonces, hasta yo poder entender y darme cuenta para hacer las preguntas correctas y realizar en mi mente que yo estaba haciendo todo mal prácticamente en la prospección. Para los que sepan, yo lo que estaba haciendo era prospectar prácticamente odontólogos, clínicas odontológicas en LinkedIn, con el LinkedIn gratis, el primer y segundo mes. Eso significa que podía mandar, creo que 20 conexiones al día. Bueno, en fin, no podía tener la suficiente cantidad de volumen. Luego le metí plata en anuncios. Pero de todo eso, yo recuerdo que a la vez, paralelamente, mi negocio principal, digamos, mi emprendimiento, mi freelanceo, que era crear contenido para artistas, videoclips. En ese tiempo no estaba tanto con contenido, ¿no? Pero videoclips, todo lo que tiene que ver alrededor del estreno de una canción para un artista. Me acuerdo que ese fue de los mejores meses fueron que tuve en mi vida. Y fue totalmente por la parte de las clases de venta. Porque aprendí un sistema, aprendí a vender en llamada. No es que lo aprendí al 100%, pero de todo el sistema que se podría haber aprendido, que también tienes que tener experiencia, tienes que tener más llamadas, más ventas para también poder aprender más. De todo lo que podría haber aprendido, digamos que apliqué un 10% como máximo. Eso ya me sirvió para mí triplicar la plata que yo estaba haciendo con mi freelanceo, con lo que yo hacía. Entonces ahí es cuando yo pasé ya el sueldo básico que hacía en ese tiempo de ese freelanceo
allá cifras superiores a 800, 900, etcétera. Pero el último mes de esa mentoría de hace 1 año y medio, yo me acuerdo que tuve una iluminación también conversando con uno de los mentores de ahí, que era que tú no puedes hacerte una agencia, no puedes tener un negocio, no puedes tener absolutamente ningún proyecto alrededor de algo que no te apasiona mínimamente. Y la conclusión fue de por qué desde el principio no hice todo esto con el tema de los artistas. ¿Por qué no le dediqué mi agencia y todos los recursos que tenía y todas las consultas, todo el esquema, todo el proyecto que yo estaba armando nuevo? ¿Por qué no lo dediqué a esto que ya tenía armado? Y fue por ese lado que el último mes me fue tan bien en esta cuestión de modo artista, que era mi primer proyecto. Digo era porque actualmente le estoy dando ya de baja. Y ahora viene ya un tiempo después, me sirvió, lo que fue la primera mentoría, me sirvió sobre todo para entender muchísimas cosas del mundo digital, muchísimas cosas de los negocios, de las agencias en sí. Y si bien yo no tuve el éxito que yo esperaba tener, no me arrepiento para nada. Totalmente me pongo la responsabilidad de no haber aprovechado en ese momento la mentoría como la tendría que haber aprovechado. Pensaba que era mucho más fácil de lo que realmente era. Pensaba que el trabajo era más sencillo y en menor cantidad de la que tenía que hacerlo. Entonces, eso fue lo que realmente a mí me dinamitó. Porque sí hubo un momento en el tercer mes que fue todo de bajón, que fue justo la mitad del programa. Fue todo de bajón porque me di cuenta ahí ya de que no era todo color de rosa. O sea, no era solo cuestión de pagar y aplicar 3, 4 cositas. O sea, había realmente que esforzarse, hacer un negocio. Y sobre todo esa mentoría lo hubiera aprovechado más si ya hubiera escalado al menos a unos $1,000 o $2,000 el negocio que yo tenía. Lo cual en ese momento recién estaba apenas a punto de llegar a esos números. Pero fue un aprendizaje muy potente, porque yo de ahí me llevo cosas que hasta el día de hoy yo sé que mucha gente no tiene conocimiento, y puedo entender cosas más actuales que se han ido desarrollando ahora del mundo digital gracias a poder haber tenido esa puerta de entrada, al haber conocido a tantos mentores que hacen tanta plata y haber podido pasar por todo ese proceso, ¿no? Al final, si uno le quiere ver algo bueno, le puede ver algo bueno como le puede ver algo malo. Yo prefiero ver la parte buena ahora que salí de la agencia, porque, bueno, adelantando un poco la película, después hubo esta cuestión de los cortes de luz en Ecuador, que duró varios meses, en el que yo tengo incluso conocidos que quebraron sus negocios. O sea, quebraron completamente, tuvieron que cerrar, tuvieron que vender todo. Y así se acabaron un montón de negocios. Pero al igual que en la pandemia y en todas estas situaciones, siempre hay unos que bajan, otros que suben y aprovechan de todo eso, ¿no? Entonces, en mi caso no fue así. Yo me fui de baja. De pronto, como no era necesario mi servicio, no era necesario tú sacar una canción, invertir dinero en un lanzamiento musical, yo me acuerdo que fueron los peores meses desde siempre, históricos. Los peores meses. Yo tenía ya esa deuda que seguía pagando a pesar de ya haber terminado la formación, la mentoría, y tenía muchos otros gastos fijos también. Entonces se dio la oportunidad de que justamente hay un amigo que estaba trabajando en una agencia, en la cual yo entré en esa agencia porque se abrió pues esa chance, ¿no? Me escribió, me dijo, oye, ¿todavía quieres trabajar? Porque me acuerdo que hace un tiempo le había dicho si todavía estaba disponible. Y ya que pasó toda esta cuestión de electricidad, etcétera, todavía se tardaba un tiempo en que yo me podría recuperar, porque no fue por esas fechas, ¿no? Primero fue lo de la electricidad, que me desfinanció totalmente, me gasté todos mis ahorros solo para poder subsistir y sobrevivir con los gastos fijos que yo tenía. Y después ya, como se fue normalizando la situación, decidí buscar las alternativas que yo tenía en ese tiempo.
Y en ese momento fue esta cuestión de la agencia. Total, entro en la agencia, pego muy bien la agencia, veo cómo es el panorama y digo, pero si es que yo me estaba complicando tanto, o sea, realmente yo me estaba complicando tanto y no era tan complicado, al menos para llegar a un nivel intermedio que no es el que yo quiero llegar, pero para llegar a un nivel intermedio que también está bastante bueno y no todo el mundo puede llegar ahí, como era la agencia en la que yo estaba trabajando y a la que le vendí también una mentoría para edición y creación de contenido con mi método. Me parece que me estaba yo sobrecomplicando demasiado. Y yo dije, pero si aquí, con sistemas que muy diferentes a los que yo aprendí acá, en mi opinión, menos trabajados, menos pulidos, no tan cuidados, se puede tener resultados simplemente con ponerse a trabajar, con ponerse a hacerlo y tener una ética de trabajo. Porque hasta ese tiempo yo también no había desarrollado una ética de trabajo tan disciplinada como la que estoy desarrollando, porque todavía sigo en ese camino. Si con ese tipo de trabajo pueden tener este tipo de resultados, yo aplicando lo de la mentoría, pero realmente siendo disciplinado, ¿en dónde yo podría estar? Y esa es la situación, y eso es lo que pasó. Eso es para lo que me sirvió, porque dentro de la agencia, cuando alguien más te pushea, alguien más te dice, tienes que hacer esto, tienes que entregarlo en tal hora, tienes que hacer tanta cantidad de videos, tienes que trabajar de cierto horario a cierto horario, de determinada manera para que logres un resultado. Y de yo no entrar sintiéndome completamente capaz, pero bueno, digo, vamos a meterle, ya no tenemos nada que perder. Y a fuerzas teniendo que adoptar esa disciplina de trabajo para poder dar el resultado que también se pide de ti. Eso a mí me ayudó a entender que yo sí podía tener una disciplina de trabajo. O sea, ética yo tenía, entregaba las cosas. Yo me he quedado madrugadas enteras para terminar un videoclip, pero también era porque antes lo procrastinaba mucho. Entonces no tenía orden, no tenía estructura. Y ahí me obligué a encontrar mi orden y mi estructura para poder realizar todo el trabajo que yo tenía que hacer. Entonces, ahí es cuando pulí todo eso de decir, ok, esto no puede estar prácticamente más pulido y más perfecto en cuestión de trabajo, de output, de trabajo, de resultado de trabajo que yo puedo dar, dije, esto es poderoso. O sea, yo hice mis cálculos, dije, yo hago 4 o 5 videos al día. Tranquilamente eso es el contenido prácticamente de una marca de todo el mes. O sea, y hice mis cálculos y yo dije, yo puedo atender cómodamente a 10 marcas por mi cuenta. Aprender de anuncios, yo sabía ya de anuncios. Pero aparte tenía contactos ahí en la agencia. Les podía consultar, les podía dar trabajo a ellos también por fuera y decirles, mira, necesito que me ayudes. Mira, hora de dormir. Mira, ¿a qué horas es el bedtime aquí? Las 21:21. Es hora ya de cerrar todo esto e irme a la mierda. Aunque prácticamente no todo el tiempo estoy haciendo eso. No todos los días respeto eso. No todas las noches me voy a dormir a las 9:21. Pero el hecho de decir, estoy armado. O sea, yo antes no tenía idea de muchas cosas de cómo funcionaba, ¿no? O sea, yo podía crear anuncios, ¿no? Pero no sabía cómo hacer un estado de resultados, no sabía cómo comunicarme con el cliente y simplemente estar ahí, porque yo no tuve nada que ver con eso en la agencia. No tuve que hacer nada de eso, yo tenía que editar videos y producir videos. Y yo del resto de cosas, de problemas con un cliente, trato con un cliente, etcétera, yo, mira, no tenía nada que ver con eso. Aunque yo he tratado ya con clientes, pero sí es una responsabilidad distinta, ¿no? Entonces yo en ese momento ya me sentí listo, dije, bueno, a todo esto ya pasaron 7 meses, de los cuales
Los 3 primeros utilicé para pagar mis deudas. Los 3 siguientes los utilicé para pagar la operación de mi papá, que se operó la nariz. Entonces, prácticamente yo, ninguno de esos meses toqué más de $200 del sueldo, por ponerles un ejemplo. Ninguno de esos meses. Pero aún así, todo el dinero lo utilicé de la mejor manera posible y no me quejo y me parece súper bien invertido. También me sirvió eso de ahí, que ustedes dirán, pero, o sea, trabajaste todo el tiempo de gratis, o sea, no tuviste nada. Tuve mis trabajos aparte que también me sirvieron para ir sumando, y entre un poquito de la agencia que me quedaba y un poquito de esto. Como les digo, hubieron 3 meses que yo no toqué más de $20 al mes, porque era un compromiso con mi papá que tenía que ayudarle en el tema de la operación, y yo encantado de la vida que me haya dado la oportunidad de poder ayudarle en primer lugar, porque imagínate otra situación en la que yo no hubiera podido ayudarle. Pero eso es historia para otro tiempo. El último mes sí cobré todo mi sueldo, pero sobre todo esos 6 meses sin haber hecho tanta plata como con el sueldo, más mi freelanceo aparte, mi emprendimiento aparte, también me sirvieron para darme cuenta de que si un mes no cobro absolutamente nada, me voy a encontrar la manera, voy a encontrar la forma de hacer un poco de plata para cubrir mis gastos. Ya no tenía deudas. Gracias al trabajo de la agencia pagué todas mis deudas y liquidé, hice todas. Lo que me quedaban eran gastos del día a día, tipo mercado, gastos de aseo, etcétera, etcétera. Pero ya no tenía esa preocupación de decir necesito $500, $600 al mes fijo, solo para pagar deudas. Y aparte mis gastos, y aparte mis cosas. Yo tenía meses donde facturaba con mi emprendimiento $300 y tenía $600, $700 de pagar en tarjeta y en deuda. Así estaba, por eso me desfinancié tan rápido después de lo de la electricidad, de los apagones de luz de Ecuador. Entonces, me sentí seguro por el lado económico también. Dije, si me quedo en cero de nuevo, yo soy capaz. O sea, encima tengo equipos. Pude invertir, aunque sea un poco, en equipos. Mira, estos micrófonos de acá fueron con el primer sueldo que cobré. Casi $200. Este micrófono que estoy aquí usando. Y más nada, o sea, yo no lo utilicé para comprarme nada extravagante. Creo que un poco de ropa fue lo más extravagante que me compré con eso. Y van varios años en los que yo no me compro ropa, sino cada 6 meses, cada 8 meses, incluso un poquito antes, una vez al año. Ahorita tengo un solo par de zapatos. Es como medio... Es vergonzoso decirlo de esa manera, pero al mismo tiempo no me da vergüenza, no te puedo decir orgullo, pero estoy saliendo de eso, o sea, estoy priorizando. O sea, tengo un solo par de zapatos que voy a todos lados y los limpio y los uso y voy hasta el gimnasio con ellos. Y al mismo tiempo te estoy contando que acabo de invertir $3,000 en una formación. Y eso nos lleva ya a la actualidad. Porque esta es recién la semana número 3 que estoy fuera de la agencia. Al siguiente día que yo salí de la agencia, yo ya tenía el primer cliente de $1,000. Por otras cositas que pasaron, que será ya historia de otro video. Y ahí es cuando me di cuenta que es posible. Yo ya venía alimentándome con un poco de contenido gratuito de Agus Rondi, que es el mentor en ventas y sistemas comerciales y todo lo que tiene que ver con marketing y básicamente hacer clientes para tu agencia, para ti mismo, para lo que sea, de manera digital para un servicio. Y yo siempre venía con la idea de, cuando tenga la agencia que esté facturando, me hacía planificación, decía $1,000, $2,000, $3,000 al mes, la pongo a facturar y invierto en algún mentor. Ya sea él, tenía otro que era Bastian Shu, al final le voy a terminar pagando a Ramiro, Cubría y a Mati Molina, no sé. Vamos a ver qué sucede aquí con Agus. Y al final adopté, después de tanto consumir el contenido gratuito de Agus Rondi,
adopté tanto la mentalidad de no depender, o sea, de no esperar que las cosas te vengan del cielo, en el sentido de uno dice, ok, yo cuando llegue a tal número es donde empezaré a mejorar. Pero para llegar primero a ese número ya tienes que haber dado algo de ti. Tienes que tener disciplina, tienes que entender que esto de acá, y cuando señalo esto de acá es todo lo que significa Prime 360, la meta que tenemos de facturación, los clientes que tenemos actualmente, todo eso es un compromiso grandísimo y una responsabilidad grandísima que si te la tomas a la ligera fracasas, como yo fracasé antes. Y por fracasar me refiero a aprender, pero no lograr el objetivo que me había propuesto. Ahora estoy más preparado que nunca y aún así me sigo dando cuenta de que requiere mucho más trabajo del que ya me estaba imaginando. Y eso está bien. Hoy día tuve una reunión completamente complicada, de esas reuniones complicaditas, de esas que te dejan con la panza, con un poco de gastroenteritis, que te arde la panza después, como tipo del estrés de saber qué es lo que va a pasar. Un cliente muy complicado, el primero que conseguí. Pero de eso se trata. Yo no esperaba otra cosa metiéndome en este mundo. Tanto lo bueno como lo malo hay que agradecerlo, porque si no, no te permitiría llegar al siguiente nivel. Entonces, bueno, al final no conté absolutamente nada, ¿no? No conté, yo creo que voy a... vamos a contarlo en el mismo video, así se haga más largo. Esta es una reflexión que me debo a mí mismo, a mi yo mismo del futuro, cuando vea esto, que quería empezar con esto de los vlogs y toda la materia de crear contenido diario y crudo así a cámara para YouTube, y no pude mantenerlo diariamente todavía. Estoy intentando, tipo de lunes a viernes. Yo sé que me puedo dar un espacio, conversar, hablar y soltar lo que tengo en la mente. Fines de semana todavía quiero balancear, tengo que aprender a balancear esa mierda. Pero bueno, eso nos lleva al futuro, digo, al presente actual. Hice el primer cliente de 1,000, cobré el segundo pago de la formación también que tenía acá en la agencia, que fueron de alrededor de $800. Cobré el segundo pago, aseguré eso y dije, vamos a pedirle la llamada, porque ya me estaban seteando, ya me estaban queriendo llevar a llamada por chat de Instagram y les ghosteaba, les dejaba de contestar, me hacían un seguimiento, conversaba un poco, quería ver cómo era el proceso de ventas de ellos, y bastante bueno, obviamente, por eso hacen la plata que hacen. Pero ese día que cobré esta segunda paga de la formación, ya les mandé un mensaje y dije, bueno, quiero una llamada, porque ya estaba pensando en comprar. Solo quería desbloquear ese último pago y saber que no se iba a cagar todo y irme para adelante. Yo ya llegaba para comprar. Ahora, yo vi en un video, y esto es muy curioso, de que el precio de la formación de la mentoría era de 1,000. Entonces yo me esperaba $1,500 por ahí. Y máximo 2,000. Yo dije, si cuesta 2,000 es un montón, pero vamos a ver qué tiene por dentro el programa, cómo me lo venden. Yo sé que me lo van a vender muy bien. Y yo pago los 2,000, dije yo. Al final me vendieron tan bien, o sea, nunca hubo objeciones. Yo pensaba ponerle objeciones al closer, que esto, que el otro, pero al final el proceso fue tan limpio, yo ya estaba tan comprado, tan vendido, se pudiera decir, ya de todo lo que había consumido. Yo quería ya ingresar y empezar una transformación, que es lo que ellos te venden, ¿no? Por eso lo hacen también, por eso venden tanto, porque no te venden un producto, te venden una transformación. Y por lo que estuve viendo ahorita en el programa, es increíble, o sea, es todo lo que siempre quise ver
y el camino en el que siempre quise estar. Y ahorita tengo una seguridad que tener esa deuda de $3,000 me incomoda, pero no me hizo pestañear. Tipo, me sorprendió al inicio porque el man me dijo, bueno, estamos listos con todo, entendemos todo el programa, ¿quieres ir a la parte jugosa del precio? Y yo, bueno, suéltame la parte jugosa. Me dijo, a ver, 3,600 vale el programa, pero si lo haces en un pago te quedan 3,000. Y yo me quedé así. Verga, dije yo. Verga, o sea, no me la esperaba, me la soltó con toda. Y yo tengo una sospecha que estoy confirmándola ya. Entonces, 99% seguro de que me vendió el programa más caro porque yo estaba ya dispuesto a comprar. Ya me notó con la intención de compra, entonces dijo, el programa más caro. Y el programa más caro lo que tiene es que no es una mentoría como la que yo había hecho antes, o sea, sí tiene su parte grabada y tienes tus clases a las que puedes conectarte, hacer consultas, hacer roleplay, tipo interactuar con el resto de personas que está ahí, ¿no? Sino que aparte tiene un acercamiento a la persona, al mentor en sí mismo, pero uno a uno, tipo llamadas uno a uno con esa persona para poder armar un plan de acción, para que él te diga exactamente en qué estás estancado según lo que tú vayas presentando y que te resuelva las dudas así uno a uno. Entonces, los resultados que voy a tener ahora, yo sé que van a ser mucho mejores de los que yo tuve la vez anterior. Este año y medio, no sé hace cuánto tiempo fue, pero ponle que año y medio, 2 años, no creo que sea, que va a pasar de tiempo o que ha pasado de tiempo, ya me deben haber servido para madurar, para asentar los pies sobre la tierra en muchos aspectos y poder aprovechar esto al máximo, al 10,000%. Yo creo que este video se recontra largo, pero nada, esa es mi actualidad el día de hoy. Y yo quería explicar más que nada la razón por la que yo compré la formación. Y es que hay algo que en las ventas funciona muy bien y es tan cierto, que es marcarte sobre todo qué es lo que estás perdiendo al no acercarte a tu meta. O sea, en este caso, la meta de Prime 360 es llegar a $10,000 de cash collected, es decir, no de facturación, sino de plata que ingresa nueva al negocio mensualmente en esos 4 meses. Y ese es el primer gran objetivo, porque es como una cifra en la cual tú dices, ok, a este punto ya me puedo permitir otras inversiones para escalar todavía más. Puedo permitirme equipo, es decir, gente, factor humano, apalancarme del tiempo de otros para poder surgir. Ahorita ya lo estoy haciendo. Con el primer cliente ya lo estoy haciendo, ya está todo estructurado y no me ha ido mal. No he cobrado mal. O sea, con el primer cliente de $1,000. Antes mi cliente máximo me pagaba 450 en mi otro freelanceo. Entonces, este cliente de 1,000, ok, jode más, es una responsabilidad más grande de todos los días, pero la ética de trabajo que yo vengo teniendo, y ya no gracias a la agencia, sino a todo el contenido que he venido viendo de este mentor, es de otro nivel para mí. O sea, no tiene comparación absoluta. Y eso es lo que me hace a mí estar tan seguro de que ahora sí no hay quien me pare. Encima ahora tengo un socio que puede ser que, ok, todo lo que genere de profit, eso se va a dividir a la mitad. Bueno, nos pondremos un sueldo. Pero ahora también mi mentalidad ya no está en, uy, quiero hacer $10,000 al mes porque entonces todos mis problemas se van a resolver. Ya entendí que cuando llegues a $10,000 al mes, cuando yo llegue a $10,000 al mes, no va a desaparecer ningún problema, sino que se van a cambiar los problemas que tengo ahora por problemas de $10,000 al mes, que algunos no serán los mismos y otros serán peores. Pero el hecho de yo estar en $10,000 al mes va a significar que yo soy una persona que merece estar en 10,000, en 100,000, en $1,000,000 al mes con un negocio. ¿Por qué? Porque
me habré matado para primero darle resultados a mis clientes, para construir un negocio, para escalar, para arriesgarme, para gastar $3,000 en una formación que nadie me da certeza de que me vaya a funcionar. ¿Es una compra impulsiva? No, para mí no. Yo estuve mucho tiempo meditando eso, mucho tiempo queriendo hacer esa inversión. Y si gasto esos $3,000 y no me va bien, ¿en dónde voy a caer? ¿En dónde voy a quedar? ¿Se va a acabar Prime? ¿Se va a acabar todo este negocio? O sea, yo a este punto digo que no. A este punto yo tengo tanta seguridad de que esos 10,000 están a la vuelta de la esquina, que es sentarme, quitar todas las distracciones de medio, quitar a todas las personas que no me aportan del entorno y hacer focus a una sola tarea, a una sola cosa que sea totalmente irracional e imposible que haciendo tanto trabajo no esté yo en $10,000 al mes. Que mi agencia no esté en $10,000 al mes. Porque ahorita ya se despegó un poco incluso del ego de yo decir que valgo 10,000 o que yo hago 10,000. Se despegó. Ahorita yo quiero ser la persona que se merece y la persona capaz de hacer esos $10,000 al mes. La persona con las habilidades necesarias para hacer esa plata. Y la persona que construyó ese negocio que llegó a 10K al mes. Eso es lo que me emociona ahora. Ya no me emociona, plata para estar más relajado, más chill. Con $10,000 al mes no hago nada de lo que tengo en la lista de cosas, de sueños por cumplir, que la plata me va a ayudar a cumplirlos. Porque la plata no me va a dar todo, o sea, no es que yo facturo experiencias que quiero vivir, yo facturo plata, pero con esa plata me puedo permitir darme esas experiencias. Y para mí las experiencias no es yo viajar, yo ir a hacer esto, hacer el otro, es llevarme a mi familia a un viaje, comprarle una casa a mi mamá y a mi papá, comprarle un carro a mi papá. Mi experiencia va a ser ver la reacción de ellos cuando yo les entregue las llaves de su nueva casa o de nuestra nueva casa, porque yo soy muy apegado a mi familia. Yo si me los llevo para vivir en Miami va a ser ellos en un departamento más alto con todas las comodidades, con todos con todas las amenities, y yo en el piso de abajo trabajando todo el día como un loco. Esa va a ser. Y poder ir al piso de arriba, juntarme para almorzar y que todos comamos como una familia keto que somos. Y poder ver a mis viejos envejecer tranquilos de la vida. O sea, no puedo ni siquiera tocar esos temas porque los tengo tan anclados emocionalmente que hice un ejercicio que es sentarte a escribir 101 cosas que harías con plata. Si fueras totalmente rico. 101 cosas. Se vale soñar, se vale fantasear de todo. Este es un ejercicio de un mentor de ventas también, pero no del mismo que le pagué. Y este mentor dijo que esa conexión con el dinero es tan importante y puede llegar a ser tan fuerte por lo que el dinero al final es un medio para conseguir algo. Al final el dinero no es un fin, es un medio para conseguir algo. Entonces uno se encariña con el dinero, pero si uno no sabe para qué va el dinero, pues ese vehículo, esa herramienta nunca te va a servir, nunca te va a llegar para ayudarte a llegar a eso. Entonces, más vale que sepas exactamente qué harías con plata el día de mañana si te llega la plata. Y si tú tienes totalmente claridad de qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, en qué gastarías, qué te comprarías primero, qué después, etcétera, 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 la plata va a empezar a llegar porque tiene un propósito y tiene un fin. En fin, el mentor dijo que se sentó, lo hizo él a su manera y todo, que terminó llorando y que creen que me pasó a mí también. Me senté a escribir para qué quiero plata. Encontré el porqué, o sea, conecté con el porqué tan poderoso de la plata como herramienta para conseguir algo más. Ese era el paso que a mí me faltaba dar mentalmente. Ese era el paso, pero
tener una claridad. Y yo de las 101, que es realmente la tarea, yo no llegué hasta 42 por ahí. Por ahí tengo. Y se valía soñar y se valía hacer de todo. Y yo me di cuenta que tantas cosas no son las que a mí me llenaban a hacer con plata. Tipo, ya le compré en la lista, ¿no? En mi imaginación le compré la casa de sus sueños a mis papás, le compré un carro deportivo a mi papá, le compré carros y casas a mi familia extendida, digamos, que me recibió, tipo primos, tíos, que me llevo muy bien, aunque no nos vemos hace tiempo, pero les compré todo, les ayudé, les solucioné la vida. Compré una casa enorme para que mis perritas, mis perrijas corran libres. A mi tía le compré una finca para que tenga su huerto, para que pueda plantar lechuga, lo que ella quiera. Les compré la mejor salud de todas. ¿Y eso cómo se hace? Con chequeos, con un entrenador personal, con una dieta especializada, chequeos constantes, como digo, haciendo ejercicios con el entrenador personal. O sea, toda la rutina la armé como si tuviera mucha plata y no me llegó a más de 45 en la lista. Y pues después de fantasear con todo lo que yo me sentiría ya lleno. ¿Qué significa eso? Que realmente con la plata uno puede hacer muchas cosas, pero la razón por la que uno la quiere tanto no es la plata en sí mismo, vuelvo y repito, y no son tantas razones por las que uno la quiere. O sea, son muy pocas. Y si tú conectas y vas al core de esa razón, vas al centro y al epicentro de la razón por la que tú quieres plata y conectas con esa razón, terminas llorando como yo terminé haciendo la lista, jubilando a mi vieja, a mi viejo, a toda mi familia jubilé con una pensión, con un sueldo. Pero principalmente me quedó grabado el tema de comprarle una casa a mis viejos. Y ahí es cuando me di cuenta que ni siquiera 10K al mes es un checkpoint. Con 10K al mes no hago nada de eso. Con 10K al mes hay gente, hay incluso hasta chicos, niños de 20 años que tienen un Rolex que vale más de 10K en la muñeca. Con 10K al mes no hago absolutamente nada. Yo no quiero un súper deportivo ahora. Yo no quiero Rolex, aunque me los voy a comprar igual. Por mentalidad, por tener un símbolo. Pero bueno, es otra cosa. Pero yo no quiero todas esas cosas. Yo quiero es una casa para mis viejos. Comprarle un carro a mi papá. Jubilar a mi mamá, que le faltan 15 años a ella para jubilarse. Y le dije, te voy a adelantar una década. En 5 años te voy a jubilar, sí o sí. Y tener ese porqué tan grande hace que tenga sentido esa frase que dice, dale un nombre, un porqué y un camino claro hacia ello y atravesará cualquier cómo. Hasta pasará a través de brasas descalzo, con una sonrisa en su rostro. Algo así dice la frase. Mezclé 2 frases en una, pero la cosa es, cuando el porqué es tan fuerte, aparecen solamente cómos. No excusas, cómos. Cuando el porqué es fuerte, llegas porque llegas. Y en este momento yo tengo tan tatuado en la mente todo eso. Y cierro ya con la última reflexión que me hizo el closer, que es totalmente cierta. Y es, si tú estás en un K, me dijo, y tú quieres llegar aquí a 10K, la única diferencia por la cual hay otras personas que están en 10K, que están haciendo esta cantidad que tú quieres,
y tú no la estás haciendo, es porque hay algo que no sabes y que no estás aplicando, por ende, por las cuales sigues en un K y no llegaste a 10. Y el poder entender qué es lo que tienes que hacer y poder hacerlo, eso es lo realmente poderoso. Y eso es realmente por lo que pagué $3,000. Para entender el qué tengo que hacer y para presionarme. Porque ya tengo un qué, un por qué. Ahora necesito el cómo. Y eso me llevó a buscar en pagarle a un mentor que yo sé que me va a dar esos cómo. Todo lo demás ya depende de mí. Hasta mañana, muchachos.